Entré a la comisaría con mi uniforme SEAL. El oficial palideció y dijo: «Lo siento, señora». Le clavé la mirada, mi mano aún temblando por el COLT que acababa de dejar en el coche. Y respondí: «No lo sientas. Solo entrégame a mi hermano. O te juro que esta placa en mi pecho valdrá más que tu juramento». En ese instante, supe que la venganza no era un susurro en la oscuridad, sino un rugido que devoraba todo a su paso, empezando por los lazos de sangre que una vez me ataron. El aire de Barcelona me golpeó como un puñetazo en el estómago cuando bajé del avión en el Prat. Hacía 10 años que no pisaba esta ciudad. Mi ciudad, la que me vio nacer entre el bullicio de las Ramblas y el aroma salino del Mediterráneo. Pero no era un regreso triunfal. Era una invasión. Mi uniforme de los SEAL, con sus parches desteñidos por el desierto afgano, pesaba más que nunca sobre mis hombros. Elena Vargas, sargento retirado, volvía no como heroína, sino como verdugo. Todo empezó con una llamada a las 3 de la mañana, desde un número desconocido en España. La voz de mi madre, rota como cristal pisoteado: «Elena, tu hermano, Javier, lo han arrestado. Dicen que es un traidor. Pero no es verdad, hija. Por Dios, no lo es». Colgué el teléfono con el corazón latiendo como un tambor de guerra, y en menos de 24 horas, estaba en el aire, dejando atrás mi vida en San Diego, mi matrimonio fallido y los fantasmas de misiones que aún me perseguían en sueños. Javier, mi pequeño hermano, el que siempre había sido el sol de la familia. 8 años menor que yo, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, desde los pandilleros del barrio gótico hasta los profesores de la universidad. Yo me había alistado en la Marina a los 18, huyendo de la pobreza que nos asfixiaba en nuestro piso de Gracia, con goteras y paredes agrietadas. Papá había muerto en un accidente de obra cuando Javier era un crío, y mamá se mataba limpiando casas de ricos en Sarria para que yo pudiera soñar con algo más. Él se quedó estudiando ingeniería en la UPS, prometiéndome que sería el primero en la familia en tener un título. «Hermana, un día te invitaré a mi despacho en la Sagrada Familia», bromeaba, con los ojos brillando como las vidrieras de Gaudí. Pero algo se torció. Las cartas se espaciaron. Las llamadas se volvieron evasivas. «Estoy bien, Elena. Solo ocupado con el trabajo». Trabajo. Esa era la palabra que me helaba la sangre. Javier había entrado en el mundo de la construcción, pero no en las grandes firmas. No. En las sombras de la especulación inmobiliaria, donde el dinero sucio de la Costa Brava se lavaba en torres de lujo que devoraban barrios enteros. Yo lo ignoré al principio, atribuyéndolo a la crisis económica que azotaba España desde el 2008. Pero ahora, con esa llamada, todo encajaba. Arresto por corrupción. Traición. ¿A quién? ¿Al país? ¿A la familia? Alquilé un coche en el aeropuerto, un Fiat destartalado que olía a tabaco rancio, y conduje directo a la comisaría del Escorts. El tráfico era un caos infernal, claxones y motos zigzagueando como balas. Barcelona no había cambiado, caótica, vibrante, cruel. Pasé por el Camp Nou, donde Javier y yo habíamos visto al Barça ganar la Liga en el 99, gritando hasta quedarnos roncos. Lágrimas me nublaron la vista por un segundo. Maldita sea, Elena. Mantén el foco. Eres una SEAL. Has sobrevivido a emboscadas en Kandahar. Esto es solo familia. Estacioné frente a la comisaría. Un edificio gris y anodino que parecía tragarse las esperanzas de los que entraban. Me miré en el retrovisor, ojos hundidos. Cicatriz en la mejilla izquierda de una explosión en Irak. Cabello corto y negro como la medianoche. Perfecto. El uniforme haría el resto. Bajé, ajusté la boina y caminé con paso marcial hacia la entrada.
Las cabezas se giraron, transeúntes. Uniformados. Todos. En España. Un SEAL era un mito. Un americano con acento catalán que había cruzado el charco para pelear guerras ajenas. El oficial de recepción. Un tipo rechoncho con bigote encerado. Levantó la vista de su periódico y se quedó petrificado. ¿En qué puedo? Su voz se quebró al ver las insignias. Señora. Sargento Vargas. ¿Es usted? Asentí, sacando mi identificación militar. Necesito ver a Javier Vargas. Inmediatamente. Palideció como si hubiera visto un fantasma. Lo siento, señora. Está bajo custodia federal. Orden judicial. Le clavé la mirada. Mi mano aún temblando por el Colt que acababa de dejar en el coche no iba a entrar armada. No aquí. Y respondí, no lo sientas. Solo entrégamelo. O te juro que esta placa en mi pecho valdrá más que tu juramento. El silencio se extendió como una niebla densa. Al fondo, oí murmullos. ¿La hermana del traidor? ¿La de los SEAL? El oficial tragó saliva y marcó un número interno. Minutos después, un inspector con traje barato y corbata floja apareció, Ramón López, según su placa. Sargento Vargas. Un placer. Pero su hermano. Es complicado. Lo seguí a una sala de interrogatorios. Paredes amarillentas y olor a café quemado. Me senté frente a la mesa metálica. Y él desplegó un expediente. Fotos de Javier esposado. Documentos con sellos rojos. Corrupción en el ayuntamiento. Sobornos para licencias de obra en el Poblenou. Tu hermano trabajaba para Desarrollos Atlántica, una empresa ligada a la mafia andaluza. Millones de euros desviados. Ha traicionado a su país, a su familia. Sentí una náusea subir por mi garganta. Javier. Mi Javier. ¿Un ladrón? Mentira. Escupí. Es inocente. Muéstrame pruebas. López sonrió con sorna. Pruebas hay de sobra. Testigos. Transferencias bancarias. Y un socio que cantó como un pájaro, tu cuñado. Miguel. Mi mundo se tambaleó. Miguel. El hombre que me había prometido amor eterno antes de que yo me fuera a Estados Unidos. El que se casó con mi mejor amiga, Laura, y se convirtió en el hermano de Javier en los negocios. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una ola. Miguel, el traidor. El que siempre había envidiado mi éxito, mi independencia. Tráelo aquí, exigí. López negó con la cabeza. Está en protección de testigos. Pero si quieres justicia, únete a nosotros. Infiltrada. Tu hermano caerá, pero tú puedes redimir el nombre Vargas. Reí. Una risa amarga que resonó en la sala. ¿Redimir? No. Yo no buscaba redención. Buscaba venganza. Y empezaría por Miguel. Salí de la comisaría con el sol de la tarde calentándome la piel, pero el frío en mi alma era glacial. Llamé a mamá desde un locutorio cercano. Su voz temblorosa al otro lado, hija. ¿Lo viste? ¿Está bien? Lo veré pronto. Mamá. Te lo prometo. Mentí. No le contaría lo de Miguel. No aún. Conduje hacia el piso familiar en Gracia, un edificio de 4 plantas con balcones oxidados y geranios marchitos. Mamá me abrió la puerta, envejecida 10 años en 10 meses, con el delantal manchado y los ojos hinchados. Me abrazó, sollozando. Elena, mi niña. Gracias a Dios. La abracé de vuelta, oliendo a su perfume barato de lavanda, y juré en silencio, nadie más lloraría por los Vargas. Esa noche, mientras mamá dormía, revisé el portátil que traje. Hackeé el sistema básico del ayuntamiento. Habilidades de los SEAL no se pierden y encontré los primeros hilos, transferencias de Desarrollos Atlántica a cuentas offshore en las Islas Caimán.
El nombre de Miguel aparecía una y otra vez, facturas infladas. Kickbacks. Pero también el de Javier, firmas en contratos dudosos. ¿Inocente? ¿O cómplice? El duda me carcomía como ácido. Recordé las navidades pasadas, cuando volví de permiso y lo vi cambiado. Ojeras. Nerviosismo. Una Rolex nueva en la muñeca. Es un regalo de un cliente, dijo. Mentiroso. Al amanecer. Recibí un mensaje anónimo en mi Benefone. Si quieres la verdad, ve a la Sagrada Familia. Medianoche. Ven sola. Mi instinto gritó trampa, pero la curiosidad y el odio ganó. Preparé mi kit, cuchillo táctico, spray de pimienta, el Colt enfundado. Barcelona dormía bajo una luna menguante, pero yo estaba despierta, lista para desenterrar los secretos que nos habían enterrado vivos. El viento del Exemple me azotaba la cara mientras caminaba hacia la basílica. Torres puntiagudas recortadas contra el cielo estrellado. La Sagrada Familia. El sueño inacabado de Gaudí. Ahora parecía un monolito de mentiras. Me escondí en las sombras de una columna, esperando. A las 12 en punto. Una figura emergió alta, encorvada, con capucha. Elena, susurró. Era Laura, mi antigua mejor amiga. El rostro demacrado. Labios temblorosos. No confíes en nadie. Miguel. Él planeó todo. Para destruirte a ti también. Sus palabras me helaron. ¿Destruirme a mí? ¿Por qué? Laura me tendió un USB. Pruebas. Pero cuidado. Él sabe que estás aquí. Antes de que pudiera preguntar más, faros barrieron la plaza. Un coche negro se detuvo. Puertas abriéndose como fauces. Hombres armados. Siluetas borrosas. Corrí, zigzagueando por las calles laberínticas del Born. El USB quemándome en el bolsillo. Disparos silbaron. Uno rozándome el brazo. Sangre caliente. Adrenalina pura. Salté una valla. Me perdí en un callejón. Y finalmente, jadeante, me refugié en un bar clandestino que conocía de la adolescencia. Allí, bebiendo un coñac doble, inserté el USB. Archivos, correos, grabaciones. Miguel, riendo en una cena, Javier es el peón perfecto. Con su hermana Sil, pensará que es invencible. Pero cuando caiga, ella vendrá. Y la atraparemos. ¿Atraparme? ¿Por qué? Un video final, yo, en uniforme, recibiendo una medalla en Washington. Alguien había falsificado documentos, acusándome de espionaje para una red terrorista. Miguel. Mi ex. Mi cuñado. El arquitecto de mi ruina. La traición no era solo de Javier. Era personal. Y ahora, la venganza sería mía. Los días siguientes fueron un torbellino de furia contenida y planes meticulosos. Me instalé en un piso franco en el Raval, un antro húmedo con vistas a la mezquita y el olor a especias del mercado. Mamá pensaba que estaba en un hotel, investigando abogados buenos. Le mandaba mensajes diarios, todo bajo control. Mamá. Pronto Javier estará libre. Cada palabra era una daga en mi propia carne, porque la verdad era un veneno que no podía escupir. El USB de Laura era un tesoro maldito. Horas frente a la pantalla, descifrando códigos bancarios, rastreando IP de correos anónimos. Miguel no era un simple estafador, era el cerebro de una red que lavaba dinero de narcotraficantes marroquíes a través de proyectos inmobiliarios en la costa. Javier había entrado por necesidad deudas de juego, un vicio que heredó de papá, pero Miguel lo manipuló, usándolo como fachada. Y yo era el trofeo. En los SIL, había accedido a información sensible sobre rutas marítimas en el estrecho de Gibraltar. Nada clasificado, solo rumores de operaciones antinarcóticos. Pero Miguel, con contactos en la Guardia Civil corrupta,
Había torcido eso en una acusación de filtración. La SIL traidora. Susurraban los archivos. Un escándalo que me costaría la pensión, la reputación. Y peor, la deportación. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web me consumía por las noches. Me despertaba sudando, reviviendo no las misiones, sino las promesas rotas. Recordaba nuestra boda civil en el Ayuntamiento de Barcelona. Miguel jurando ante el alcalde, Elena, contigo cruzaría el desierto. 2 años después, me dejó por Laura, alegando diferencias. Diferencias. Como mi ausencia en bases remotas, mi independencia que lo hacía sentir pequeño. Ahora, entendía, era venganza por abandonarlo, por convertirme en algo que él nunca sería. Un monstruo con rencor de patio de escuela. Necesitaba aliados. Llamé a Ramón López, el inspector. Cambio de planes. Quiero infiltrarme, pero a mi manera. Nos encontramos en un café de la Diagonal. Él con su espresso y yo con gafas de sol para ocultar las ojeras. ¿Por qué debería confiar en ti? Vargas, eres familia del sospechoso. Le deslicé una foto impresa del USB. Miguel con un alijo de coca en un yate en Ibiza. Porque esto te hace héroe. Y a mí, libre. López Silvo. Esto es grande. Pero peligroso. Miguel tiene amigos en altos sitios. Políticos. Incluso el alcalde. Asentí. Zoom de símbolo 1 Eden WebT no era solo personal, era sistémico. Dinero. Poder. El cáncer de la España post-franquista que devoraba a los suyos. Me convertí en Carmen Ruiz, una inversora andaluza interesada en propiedades en el Poblenou. Falsifiqué credenciales con ayuda de un contacto en la Embajada Americana en Favores de Guerra. Y contacté a Desarrollos Atlántica. La reunión fue en un ático con vistas al mar. Miguel esperándome con su sonrisa de tiburón. Traje Armani y anillo de casado reluciente. Señora Ruiz, un placer. Que la trae a Barcelona. Jugamos al gato y al ratón, yo fingiendo interés en un proyecto de lujo. Él desplegando planos como si fueran Biblias. Javier estaba allí, como consultor técnico, pálido y encorvado, evitando mi mirada. ¿Me reconocería? Cambié mi peinado, acento, todo. Pero cuando pasé a su lado, susurré, aguanta, hermano. La marea cambia. Esa noche, en el piso franco, el peso de la mentira me aplastó. Lloré por primera vez desde Irak. Lágrimas saladas mezcladas con sangre del brazo herido. ¿Y si Javier era culpable? ¿Y si mi venganza destruía lo poco que quedaba? Pero el odio era más fuerte. Toantín se convirtió en obsesión, mapas de la red de Miguel, horarios de sus guardaespaldas, debilidades. Laura me contactó de nuevo, en un parque del Ciutadella. Estaba huyendo, embarazada de Miguel, confesó con vergüenza. Él me golpea, Elena. Y ahora, con el niño. La abracé, sintiendo su vientre redondo. Ayúdame. Sé dónde guarda los libros maestros. Era mi aliada involuntaria, la trongiana atrapada en la telaraña. Juntos, planeamos el robo. Una semana después, bajo la lluvia torrencial de un frente atlántico, irrumpí en la oficina de Miguel en el Eixample. Desactivé la alarma con un yeme casero. Me colé por el balcón. El lugar apestaba a opulencia falsa, cuadros de Miró falsos, botellas de Rioja Reserva. En la caja fuerte, los libros, números que delataban sobornos al PSOE local, pagos a jueces. Y una carpeta con mi nombre. Fotos mías en misiones, informes falsos. Lágrimas de rabia me cegaron mientras lo copiaba todo. Salí justo cuando las sirenas aullaban. Miguel. Él había sospechado. La persecución fue cinematográfica, calles inundadas. Mi Fiat patinando en curvas. Un SUV negro en mis talones. Disparos astillaron el parabrisas.
Grité improperios en inglés, catalán, lo que fuera. Chocamos en la ronda de Dalt. Mi coche dando volteretas. Desperté en el Hospital Clínic, con López a mi lado. Estás loca, Vargas. Pero tenemos suficiente para un registro. Sonreí a través del dolor. No. Aún no. Quiero verlo romperse. Mientras me recuperaba, visité a Javier en prisión preventiva, en Quatre Camins. A través del cristal. Su rostro era un mapa de derrota, barba descuidada, ojos hundidos. Elena. ¿Qué haces aquí? Fingí ser una abogada. Tu hermana me envía. Dice que luches. Se derrumbó, sollozando. Fui idiota. Miguel me metió deudas, y él prometió salidas. Pero ahora... Mamá. Lo toqué a través del vidrio. Mi corazón partiéndose. Pagarán, Javi. Todos. Salí de allí con una resolución de acero. La venganza no era solo por mí. Era por él, por mamá, por los sueños pisoteados. Pero el destino es un sádico. Esa noche, una llamada, mamá había sufrido un infarto. Corrí al hospital, encontrándola pálida en una cama, tubos en brazos. Hija. Javier. Le mentí de nuevo, prometiendo finales felices. En la sala de espera, López me interceptó. Tenemos una fuga. Miguel se enteró del robo. Y Laura. Desapareció. Pánico. Busqué a Laura por toda la ciudad, su piso vacío, sangre en la alfombra. Desesperación me invadió. Un vacío que gritaba. ¿Muerta? ¿Por mi culpa? La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó como un mazazo. Yo, la guerrera invencible, había arrastrado a todos al abismo. Pero no había vuelta atrás. Encontré una pista, un mensaje en su teléfono. Borrado pero recuperable. Encuéntrame en la costa. Miguel va por ti. La Costa Brava. Donde todo empezó. Donde Miguel y yo pasamos nuestra luna de miel en un chalet alquilado en Tossa de Mar. Ironía cruel. Empaqué el Colt, el USB, y partí al amanecer, el mar rugiendo como un eco de mi alma. La carretera a la Costa Brava era una serpiente asfaltada que se enroscaba entre acantilados y pinos retorcidos. Conducía con una mano en el volante y la otra en el mango del cuchillo. El sol del mediodía convirtiendo el Mediterráneo en un espejo de fuego. Cada kilómetro me alejaba de Barcelona, de la familia, pero me acercaba a él. Miguel. El hombre que había sido mi todo. Ahora mi némesis. Recordaba sus caricias en esa playa de Tossa. Promesas susurradas bajo las estrellas. Seremos invencibles, Elena. Invencibles. ¡Qué mentira tan dulce! Llegué a Tossa al atardecer. El pueblo medieval envuelto en una niebla salina que olía a pescado frito y secretos. El chalet estaba igual, paredes blancas, tejado de tejas rojas, jardín salvaje con bugambillas trepando como venas. Pero ahora era de Miguel, comprado con dinero sucio. Aparqué en un mirador cercano. Observé con binoculares. Luces encendidas, sombras moviéndose. Él estaba allí. ¿Y Laura? ¿Viva? Me infiltré al anochecer, escalando el muro como en una misión en las montañas de Afganistán. Silenciosa, letal. La puerta trasera cedió con una ganzúa. Dentro, opulencia decadente, muebles de diseño, botellas de champán vacías. Oí voces en el salón, Miguel, riendo con un acento andaluz ronco. La perra de tu hermana cree que puede jugar en mi liga. Pero mañana, con el soplo al FBI, la extraditarán como traidora. Mi sangre hirvió. Entré, Colt en mano. Laura estaba atada a una silla, morada en la mejilla, el vientre prominente. Elena gimió. Miguel se giró, copa en mano, rostro congelado en sorpresa. Tú.
Carmen, no. Dios, no. Apunté directo a su pecho. Suelta el vaso, cabrón. Y explícame por qué. Él levantó las manos. Sonrisa torcida. Venganza. Mi amor. Tú me dejaste por tus guerras. Te convertiste en una máquina. Y yo. Yo construí un imperio. Javier fue fácil, un poco de deudas. Y mordió el anzuelo. Tú volverías por él. Y yo te destruiría. Tu carrera. Tu vida. Todo. Sus palabras eran balas. Disparé al techo. Yeso cayendo como nieve sucia. Laura. Grité, cortando sus ataduras. Ella se tambaleó, abrazándome. El bebé. Corre. Pero Miguel no había terminado. Hay más, Elena. Pregúntale a tu hermano por el accidente de tu padre. ¿Accidente? Papá murió en una obra derrumbada. Negligencia, dijeron. Pero Miguel rió. Javier lo sabía. Firmó el contrato sabiendo que las vigas eran falsas. Por un soborno. Tu padre pagó el precio. El mundo se derrumbó. Javier, asesino indirecto de papá. La traición se multiplicaba. Capas sobre capas. Empujé a Laura hacia la puerta. Vete. Llama a López. Ella dudó, pero obedeció. Sola con él, el aire cargado de electricidad. ¿Por qué? ¿Miguel? ¿Por ego? Se acercó, loco de arrogancia. Por amor. Distorsionado, pero amor. Quería que volvieras arrastrándote. Lo golpeé, puño en la mandíbula, sabor a sangre. Peleamos, él con fuerza bruta, yo con técnica letal. Me derribó. Rodamos por el suelo, lámparas rompiéndose. Me inmovilizó, cuchillo en mi garganta. Morirás como tu padre, aplastada. En ese momento, desesperación pura. Pensé en mamá, en Javier en su celda, en el bebé de Laura. Grité, rodando, clavándole el codo en la tráquea. Lo desarmé. Cold presionado en su sien. Termina, Elena. Sé la heroína. Dudé. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me paralizó. ¿Matarlo? ¿Convertirme en él? Sirenas lejanas. López. Busqué los libros maestros en su estudio. Los quemé en la chimenea, pero guardé copias digitales. Miguel se levantó, tosiendo. No ganarás. Tengo copias. Y aliados. Lo esposé con cables de extensión. Lo dejé allí para la policía. Salí al jardín, vomitando bajo las bugambillas. Victoria amarga. Llamé a Laura, ¿dónde estás? En un motel en Lloret. El bebé. Se mueve. Alivio. Pero el twist me esperaba. De vuelta en Barcelona. 2 días después, visité a Javier. Le confronté, papá. Lo sabías. Lágrimas en sus ojos. Sí. Miguel me obligó. Firmé, pensando que era solo papeleo. Cuando el derrumbe. Intenté confesar, pero él amenazó con mamá. Mi hermano, no monstruo, sino marioneta. Lo abrase a través del vidrio. Lo arreglaremos. Pero al salir, López me esperó. Buen trabajo, Vargas. Miguel canta. Pero hay un problema. Tu nombre en los archivos. Es real. Alguien filtró info tuya de verdad. No era todo falso. ¿Quién? Sospecha cayó sobre mí misma. ¿Había cometido errores en los SEAL? Perenoye. Esa noche, en el Raval, un sobre bajo la puerta, fotos de mí con un oficial americano. Recibiendo un sobre. Chantaje. El verdadero traidor no era solo Miguel. Era más profundo. Y el clímax se avecinaba. Un torbellino que lo cambiaría todo. La perenoia se instaló como un huésped indeseado, susurrando en cada sombra del Raval. Dormía con el Colt bajo la almohada, saltando al menor ruido, un gato en el tejado.
Un borracho en la calle. Los archivos de López confirmaban lo peor, una filtración real de rutas antinarcóticos. Mi firma digital en un informe comprometido. ¿Cómo? Revisé mis misiones, una en el Estrecho, coordinando con la Armada Española. Acceso compartido. Alguien de allí me había traicionado. Miguel, no. Él solo explotó la grieta. Necesitaba respuestas. Viajé a Madrid, al cuartel general de la Armada en el Retiro. Usé mis credenciales SIL para una reunión con el capitán Herrera, mi contacto de antaño. Un hombre fornido, con bigote gris y ojos que habían visto tormentas. Elena, ¿qué demonios? Pensé que estabas en California. Le mostré las fotos. Alguien me jodió. ¿Quién tuvo acceso? Herrera palideció, hojeando papeles. Solo 3, tú, yo. Y el teniente Morales. Morales. El oficial español que coordinó la... Joven, ambicioso, con deudas de juego como Javier. Está desaparecido desde hace meses. Rumores de Costa del Sol. Trabajando para carteles. El hilo se tensaba. Morales, reclutado por Miguel. La red era un pulpo. Tentáculos en todos lados. Volví a Barcelona con un nombre y una dirección, un club en Marbella. Pero antes, una visita a mamá. La encontré recuperada, tejiendo en el balcón de Gracia, el sol filtrándose en hilos de oro. Hija, pareces un fantasma. La abracé, oliendo a su sopa de ayer. Pronto acabará. Mamá. Javier saldrá. Ella me miró, sabia. La venganza come el alma, Elena. Recuérdalo. Sus palabras me perseguirían. En Marbella, el club La Noche Eterna era un antro de luces neón y música house que retumbaba como cañones. Vestida de turista, vestido rojo, tacones. Me colé. Morales estaba en una mesa VIP, rodeado de chicas y guardaespaldas. Me acerqué, coqueteando. Bailamos, teniente. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Vargas? ¿Qué coño? Lo arrastré a un pasillo oscuro, cuchillo en su riñón. Habla. ¿Por qué me traicionaste? Sudaba, voz quebrada. Miguel pagó mis deudas. Me dio el informe. Dijo que era para protegerla a... Pero era trampa. Lo interrogué durante minutos eternos, detalles, nombres, rutas de dinero. Grabé todo en mi teléfono. Pero el error fue subestimar su lealtad. Gritó. Guardaespaldas irrumpiendo. Pelea brutal, puños, botellas rotas. Mi vestido rasgado. Escapé por la cocina, saliendo a la playa. Arena en la boca, sangre en los labios. Corrí kilómetros. El mar rugiendo su aprobación. Tenía pruebas. Suficientes para hundirlos a todos. De regreso. El clímax se cernía. López organizó una redada en la oficina de Miguel, ahora bajo custodia. Pero yo quería más confrontación. Me colé en la prisión donde lo tenían, sobornando a un guardia con euros de mi pensión. Celda húmeda. Miguel encadenado. Magullado. Elena. Mi Elena. Escupí. Terminemos esto. Le mostré la grabación de Morales. Su acabó tu imperio. Río. Histérico. Tarde. Ya vendí tu alma al FBI. Estás marcada como traidora. Huirás. ¿O morirás? Duda otra vez. HUIR signo de interrogación en yo. Lo estrangulé con la cadena. Solo hasta que jadeó. Por papá. Por Javier. Por Laura. Lo dejé vivo. Roto. Salí. Pero el twist golpeó en mi piso franco. Un allanamiento. Archivos robados. Mi Benefón clonado. Y una nota, ¿la verdadera traidora eres tú? Pregúntale a tu madre. Mamá, corría Gracia, corazón en la garganta.
La encontré en la cocina. Té en mano. Rostro sereno. Hija. La confronté. Voz temblorosa. ¿Qué sabes? Lágrimas suyas. Todo. Yo. Contacté a Miguel. Cuando te fuiste, él vino. Me contó tus infidelidades en las bases. Le di acceso a tus papeles viejos, pensando protegerte de escándalos. Pero él lo usó. El mundo se fracturó. Mamá, la Trungian involuntaria, la raíz de la traición. No por maldad, sino por amor ciego. Perdóname, Elena. La abracé, sollozando. No hay perdón. Solo fin. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me ahogó. La venganza. Un ciclo. Pero el odio persistía. Llamé a López, tengo todo. Redada total. La noche de la app fue caos, helicópteros sobre el puerto. Arrestos en yates. Miguel gritando mi nombre mientras lo esposaban. Morales, capturado en el aeropuerto. Justicia. Pero yo. Marcada. El FBI me buscaba. Huí a las montañas de Montserrat. Un monasterio en las nubes. Buscando paz en la piedra antigua. Allí, en una celda monástica, reflexioné. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb se convertía en vacío. Javier liberado. Gracias a mis pruebas. Mamá, en paz con su culpa. Laura, con su bebé, en protección. Pero yo, ¿qué? La guerrera sin guerra. Montserrat me acogió como una madre severa, sus picos dentados arañando el cielo gris de noviembre. El monasterio, con sus muros de piedra rosada y ecos de gregorianos, era un refugio temporal. Vestida de peregrina mochila, bastón, cruz al cuello. Subí el camino empinado, pulmones ardiendo, mente en llamas. Abajo, Barcelona bullía con noticias, red de corrupción desmantelada. La SIL heroína. Mi foto en portadas, pero con asterisco, bajo investigación. López me había advertido, el FBI viene por ti. Extradición. Me reí entonces. Ahora, en la quietud monástica, el miedo reptaba. Traición real. Revisé mis recuerdos, esa app en el estrecho. Un informe apresurado. Datos compartidos con Morales. ¿Error mío? Perenoye de nuevo. El abad, un fraile anciano con ojos de sabio, me encontró en la capilla. Hija, la venganza es un espejo roto. Refleja solo fragmentos. Asentí, pero mi alma gritaba, fragmentos bastan para cortar. Bajé a las sombras del pueblo de Montserrat, un bar con vistas al valle. Allí, un contacto, un periodista freelance, amigo de Javier, que me pasó un portátil seguro. Accedí a Dark Web, rastreando el rastro del FBI. Y el twist final me golpeó como un rayo, la filtración no era mía. Era de papá. Documentos de su accidente, no negligencia, sino sabotaje. Miguel pagó a obreros para debilitar las vigas. Pero papá, sospechando, envió un email anónimo a la Armada, revelando rutas de contrabando que usaban las obras como tapadera. El email, reenviado por mamá a Miguel para ayudar, cayó en manos equivocadas. Morales lo usó para chantajearme años después. Papá, el héroe silencioso. Su muerte, no accidente, sino asesinato por honor. Lágrimas calientes rodaron. Todo la ruina de Javier. Mi marca nacía de ese sacrificio. Corrí al monasterio, confrontando a mamá por teléfono. Papá. Lo sabías. Silencio. Luego sollozos. Sí. Me lo confesó antes de morir. Proutaché a los chicos, dijo. Le di los papeles a Miguel pensando que era familia. Error mío. No, mamá. Error nuestro. Colgué, el peso aligerándose un ápice. No era traidora. Era vengadora legítima. Pero el clímax no esperaba.
Helicópteros rugieron sobre los picos, FBI, Interpol, cazando a la fugitiva SEAL. Corrí por senderos rocosos. Botas resbalando en grava. Corazón martilleando. Disparos ecoaron advertencia o caza. Me escondí en una cueva. Cold listo. Horas de tensión. Sudor frío. Pensé en rendirme. En gritar la verdad. Pero vi Fleshis, papá sonriendo en la playa. Javier niño en mis hombros. Mamá cantando fados. Salí al amanecer. Rindiéndome a un equipo SWAT catalán. Soy Elena Vargas. Tengo pruebas. En el interrogatorio en Barcelona. Desplegué todo, emails de papá. Grabaciones. El ciclo roto. López testificó, ella nos salvó. El FBI, avergonzado, retiró cargos. Miguel, en juicio, colapsó, fue por amor. Condenado a 30 años. Morales, perpetua. Javier, absuelto. Reconstruyendo vida. Pero las consecuencias, cadena. Mamá, hospitalizada por estrés. Murmurando perdones. Laura dio a luz a un niño. Lo nombró Javier en honor. Yo, despojada de rango SEAL, pero con medalla civil española. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN persistía, vidas destrozadas. Confianza pulverizada. En el juicio, miré a Miguel una última vez. No amor. Odio. Él asintió. Roto. La venganza. Pagada. Pero el precio, mi inocencia. Meses después, Barcelona era una ciudad renacida bajo el sol de primavera. Paseaba por las Ramblas, mano en la de Javier, ahora ingeniero libre, trabajando en restauraciones honestas de Gaudí. Hermana, gracias, murmuró. No. Gracias a ti por sobrevivir. Mamá, frágil pero sonriente. Nos esperaba en Gracia con paella y vino. Laura y el bebé se unieron. Una familia patchwork, cosida con hilos de dolor. Yo, una consultora de seguridad privada, entrenando a guardias en tácticas SEAL. No heroína, sino superviviente. Las noches aún traían pesadillas, el chalet en Tossa, la cueva en Montserrat. Pero ahora, terminaban con amaneceres. Visité la tumba de papá en el cementerio de Montjuic. Flores frescas y una promesa, descansa. Lo pagaron. La venganza. Un fuego que purga pero deja cicatrices. En España, tierra de pasiones, donde el flamenco llora y el toro embiste, aprendí que la verdadera justicia no es un disparo, sino el eco de la verdad. Y en ese eco, encontré paz. O algo parecido. Fin.